En una cena elegante, el sonido de un piano ocultaba secretos que valían millones. Un hombre creía estar a punto de consolidar el amor de su vida, pero una simple camarera vio lo que él no podía ver. Bastó un susurro en el pasillo para transformar una cena de lujo en una carrera contra el tiempo. Cuando la verdad salió a la luz, nadie en la mesa salió ileso. Antes de escuchar esta historia de traición, coraje y redención, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te dejarán sin aliento. Capítulo 1. El refugio en la Castellana. El paseo de la Castellana palpitaba con el ritmo frenético de Madrid mientras Renato Serrano bajaba del coche importado en la entrada de Le Petit Bistrot. A sus 42 años, el empresario del sector inmobiliario había construido un imperio que lo situaba entre los hombres más ricos del país. Llevaba sobre sus hombros el peso de decisiones que impactaban miles de vidas, y su rostro, aunque bien cuidado, delataba el cansancio de las noches mal dormidas. «Buenos días, señor Serrano. ¿Mesa de siempre?», preguntó el maître, con la deferencia reservada a los clientes especiales. Renato asintió, dirigiéndose al rincón más discreto del restaurante. El bistró francés, escondido entre edificios corporativos, se había convertido en su refugio en los últimos meses. Allí, entre el aroma de croissants recién salidos del horno y el suave sonido del piano, conseguía olvidar por unas horas la carga de la fortuna que llevaba. Café solo, sin azúcar, y el croissant de almendras, dijo una voz femenina antes incluso de que él pudiera abrir el menú. Levantó los ojos y encontró la sonrisa de Mariana, la camarera que lo atendía desde hacía meses y que, a diferencia de los demás, no lo trataba como un semidios solo por su cuenta bancaria. «¿Acerté?», preguntó ella con la sencillez que tanto lo encantaba. «Como siempre», respondió él devolviendo la sonrisa. «Debes ser la única persona en Madrid que todavía me ve como un ser humano común». Mariana se encogió de hombros. «Para mí, todos los que entran por esa puerta son solo personas que quieren un momento de paz. Y café, principalmente café». La sinceridad de la camarera era como un bálsamo para Renato. En su mundo, las palabras venían cargadas de segundas intenciones. Las sonrisas ocultaban agendas y los gestos de cariño frecuentemente apuntaban a su cuenta bancaria. Allí, en aquel pequeño oasis francés en plena metrópolis madrileña, él podía bajar la guardia. Mariana se alejó para buscar el pedido y Renato la observó discretamente. Había algo en ella. Quizás la postura, la forma en que sus ojos castaños veían más allá de las apariencias o simplemente el modo despreocupado con que se recogía el cabello negro, que lo intrigaba. A diferencia de las mujeres de su círculo social, ella parecía genuina, sin artificios. El móvil vibró, rompiendo su momento de contemplación. El nombre de Isabel iluminó la pantalla. Su prometida, francesa y deslumbrante, recordándole la cena con sus padres esa noche. Sintió un nudo en el estómago. Esos encuentros mensuales se volvían cada vez más incómodos. Los Dupont, con su refinamiento parisino, nunca lo hacían sentir parte de la familia, a pesar de estar a punto de convertirse en parientes. Conversaban en francés durante toda la cena, ocasionalmente traduciéndole algo con sonrisas condescendientes. «Su café», dijo Mariana, colocando la taza humeante frente a él. «Parece preocupado hoy». «Cena con los suegros», admitió él, sin entender por qué se sentía tan a gusto para compartir eso con ella. La temida prueba de fuego familiar. Ella sonrió comprensiva. «¿Difícil? Digamos que ellos prefieren el francés al español, y mi francés se limita a bonjour y merci. Debe ser intimidante». Mariana dudó por un instante, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. ¿Algo más? Ya es solo un momento de paz, si no es pedir demasiado. Ella asintió y se alejó, dejándolo con sus pensamientos y el café perfecto. Renato observó el movimiento del restaurante, los ejecutivos apurados con sus ordenadores portátiles, las parejas de turistas tomando fotos del ambiente decorado con carteles de películas francesas antiguas. Solo allí, anónimo entre desconocidos, se sentía verdaderamente libre. Por la noche, el escenario era completamente diferente. El ático en el barrio de Salamanca había sido decorado al gusto de Isabel.
minimalista, elegante y absurdamente caro. Renato se ajustó la corbata frente al espejo, sintiéndose como un actor a punto de entrar en escena. «Estás absolutamente perfecto, mon chéri», dijo Isabel, apareciendo detrás de él, alta, rubia e impecable. Su prometida parecía haber salido directamente de las páginas de una revista de moda. La relación había comenzado hace poco más de un año, durante un viaje de negocios a París. Ella, consultora de arte para coleccionistas de élite, lo conquistó con su sofisticación y conocimiento cultural. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después, para sorpresa de muchos que conocían la cautela de Renato en asuntos del corazón. «¿Tus padres ya llegaron?», preguntó él intentando disimular la aprensión. «Uy, nos esperan en el salón. Papá trajo aquel Burdeos que tú...». Ella hizo una pausa, buscando la palabra. «Apreciaste la última vez». Renato dudaba que hubiera demostrado alguna apreciación genuina, pero asintió de todos modos. Siguió a Isabel hasta el salón, donde Antonio y Margarita Dupont los aguardaban. La pareja de mediana edad exhalaba aquella elegancia europea que hacía que cualquiera se sintiera torpe. «Ah, voilà», exclamó Antonio, levantándose para un abrazo formal. «Notre futur gendre». «Bonsoir», respondió Renato, agotando allí todo su vocabulario francés. Margarita se acercó, ofreciendo las mejillas para los acostumbrados besitos europeos. «¿Cómo está nuestro hombre de negocios favorito?», preguntó ella en español con marcado acento. «Bien, gracias. Espero que hayan tenido un buen viaje». La conversación inicial siguió el guión habitual: el tiempo, el tráfico en Madrid, las últimas exposiciones de arte. Entonces, inevitablemente, Antonio dijo algo en francés que hizo reír a Isabel y Margarita. Renato sonrió automáticamente, sin entender la broma. «Papá está diciendo que la colección del MoMA que vimos la semana pasada en Nueva York parecía elegida por niños de guardería», tradujo Isabel, colocando la mano sobre la suya. Renato asintió incómodo. Siempre tenía la impresión de que la traducción era una versión diluida de lo que realmente se había dicho. «¿Cenamos en Le Petit hoy?», preguntó él intentando cambiar de tema. «Naturalmente», respondió Margarita. «Es el único lugar en Madrid donde se puede comer como gente civilizada». El comentario hizo que Renato tragara saliva. Era uno más en la larga lista de pequeñas observaciones que menospreciaban su país, su ciudad, su mundo. Cuando llegaron al bistró, el ambiente era diferente al del almuerzo. Las luces bajas, el piano en vivo, el sommelier circulando entre las mesas. El maître los condujo a la mesa reservada, la mejor de la casa. Fue entonces cuando Renato notó algo inusual. Mariana estaba allí, no en horario de almuerzo como de costumbre, sino sirviendo las mesas de la noche. Sus miradas se cruzaron brevemente, y él sintió un alivio inexplicable, como si encontrara un aliado en territorio hostil. Pero había algo diferente en ella. La postura relajada del almuerzo había dado paso a una tensión visible. La sonrisa no parecía tan espontánea, y las manos, siempre firmes, ahora delataban un ligero temblor. «¿Renato?», la voz de Isabel lo trajo de vuelta. Papá preguntó sobre el terreno en Marbella. «¿Aquel para el resort?». «Ah, sí. Las negociaciones están avanzadas. Deberíamos cerrar en las próximas semanas». Antonio dijo algo en francés, haciendo que Isabel y Margarita intercambiaran miradas. Renato fingió no notarlo, concentrándose en el menú, aunque ya sabía exactamente lo que pediría. Cuando Mariana se acercó para anotar los pedidos, Renato percibió que ella evitaba mirarlo directamente. Había una rigidez en sus movimientos, como si cada gesto fuera cuidadosamente calculado. «Recomiendo el coq au vin», dijo ella en perfecto español. «Es la especialidad del chef hoy». Antonio respondió en francés haciendo un gesto despectivo. Renato vio el rostro de Mariana palidecer sutilmente. Lo que sea que haya dicho claramente la afectó. «Papá prefiere el bœuf bourguignon», tradujo Isabel. «Dice que el coq au vin de aquí es demasiado básico para su paladar». Mariana asintió anotando el pedido sin comentarios. Cuando se alejó, Antonio dijo algo que hizo reír al trío francés nuevamente. Esta vez Renato no pidió traducción. Prefirió observar a Mariana desapareciendo hacia la cocina.
con pasos apresurados y hombros tensos. Había algo mal, y él podía sentirlo. Lo que no sabía aún era cómo aquella noche cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. Susurros en la penumbra. Durante la cena, Renato no podía dejar de observar a Mariana. Algo en su comportamiento lo inquietaba, como si ella llevara una carga invisible. Mientras Antonio disertaba sobre viñedos franceses, Renato notó cuando la camarera, al escuchar una frase particular de la mesa vecina, se congeló momentáneamente antes de continuar su servicio con manos visiblemente temblorosas. La cena se arrastraba en una sucesión de platos sofisticados y conversaciones que excluían a Renato. El empresario bebía su vino en silencio, asintiendo automáticamente cuando Isabel le dirigía la palabra para incluirlo superficialmente en la conversación. «Necesitaré ir al baño», dijo él, levantándose después de una hora de incomodidad. En el pasillo que llevaba a los aseos, Renato avistó a Mariana saliendo apresurada por la puerta trasera. Sin pensarlo 2 veces la siguió. La encontró en el callejón lateral del restaurante, respirando profundamente, como quien intenta recuperar el control. «Mariana, ¿está todo bien?», preguntó acercándose cautelosamente. Ella se giró sobresaltada. Por un instante su rostro reveló una mezcla de miedo y alivio al reconocerlo. «Señor Serrano, yo...». Ella dudó, mirando nerviosamente hacia la puerta como si temiera ser vista. «Estoy bien, solo necesitaba aire». «No parece estar bien». Él dio un paso adelante. «Y no es propio de usted llamarme señor». «¿Qué pasó?». Mariana se mordió el labio, claramente dividida entre hablar y callar. «Nada, solo...». Sus ojos encontraron los de él, y algo cambió en su expresión. «Solo cansancio. Doblé el turno hoy». Renato sabía que ella estaba mintiendo. 6 años gestionando empresas le habían enseñado a reconocer cuando alguien escondía algo. «¿Está segura de que es solo eso?». «Parece asustada. Usted debería volver a su mesa». Mariana se ajustó el uniforme. «Su prometida y sus padres deben estar esperando». «Ellos pueden esperar». Renato se cruzó de brazos. «Prefiero entender por qué la única persona genuina que conozco en Madrid de repente está actuando como si hubiera visto un fantasma». Un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Ambos se giraron tensos. Era solo otro camarero saliendo a fumar. Aún así, Mariana dio un paso atrás. «Necesito volver al trabajo. Por favor, señor Serrano, no quiero problemas». Antes de que Renato pudiera insistir, ella regresó rápidamente al restaurante. Confuso y preocupado, él la siguió, pero volvió directo a su mesa. Encontró a Isabel, Antonio y Margarita riendo de algo que aparentemente era muy gracioso. Al verlo, interrumpieron abruptamente la conversación. «Estábamos comentando sobre la boda Mon Amour», explicó Isabel, aunque sus ojos no coincidían con la sonrisa. «Papá tiene ideas maravillosas para la ceremonia en París». «¿París?». Renato frunció el ceño. «Pensé que haríamos la ceremonia aquí». Antonio dijo algo en francés, gesticulando dramáticamente. Margarita asintió con entusiasmo. «Él dice que sería un escándalo no celebrar en la catedral donde toda nuestra familia se casó por generaciones», tradujo Isabel, acariciando el brazo de Renato. «¿No quieres hacerme feliz?». El empresario forzó una sonrisa, asintiendo a regañadientes. Como siempre, se sentía manipulado, pero no conseguía identificar exactamente cómo o por qué. El resto de la cena transcurrió sin incidentes, aunque Renato notó que Mariana no volvió a atender su mesa. Otro camarero asumió el servicio, explicando vagamente que ella necesitó salir antes. En los días siguientes, Renato no consiguió quitarse de la cabeza el comportamiento extraño de Mariana. Regresó al Le Petit para el almuerzo, como de costumbre, pero le informaron que ella se había tomado unos días libres. Su ausencia hacía el bistró menos acogedor, menos auténtico. En su oficina, en el último piso del edificio Serrano Empresas, Renato intentaba concentrarse en los documentos sobre su mesa. Se trataba de la adquisición de un terreno en la costa sur, donde planeaba construir un resort de lujo, proyecto en el que Antonio había demostrado particular interés. Algo en los términos del contrato lo incomodaba, pero no conseguía identificar el qué. «Renato, Isabel está en la línea 2,
anunció su secretaria por el interfono. Él atendió, escuchando la voz melodiosa de la prometida, disertando sobre los preparativos de la boda, marcada para dentro de 2 meses. La lista de invitados, las flores, el buffet, detalles que parecían consumir toda la energía de ella. «Y no olvides que vamos a cenar con el abogado francés hoy», dijo Isabel al final. «Él trajo los documentos para que firmes sobre aquellas inversiones en Europa». «¿Qué inversiones?», cuestionó Renato sorprendido. «Oh, aquellas que papá comentó, para diversificar tu patrimonio antes de la boda. Es una formalidad, mon chéri». Renato sintió una incomodidad creciente. No recordaba haber acordado tales inversiones. ¿Realmente necesitamos hacer esto hoy? Tengo una reunión importante mañana temprano. El abogado vino especialmente de París, Renato. La voz de Isabel adquirió un tono ligeramente irritado. Además, ya confirmé en Le Petit. Sé cuánto te encanta ese lugar. Resignado, Renato asintió. Al colgar, se quedó observando la fotografía en la mesa. Él e Isabel en París frente a la Torre Eiffel. Él sonreía, pero sus ojos no. Nunca había notado eso antes. Por la noche, Le Petit estaba particularmente concurrido. Renato llegó primero, pidiendo su whisky habitual mientras esperaba a los demás. Sus ojos recorrieron el salón, inconscientemente buscando a Mariana. «Ella no vino hoy», dijo una voz femenina detrás de él. Renato se giró, sorprendido al encontrar una joven camarera que no conocía. «¿Perdón?» «Mariana. Es a ella a quien busca, ¿verdad?». La camarera sonrió. «Ella me pidió que le entregara esto en caso de que viniera». Le extendió un pequeño sobre doblado. Renato lo tomó confuso. «¿Está bien?». Dijo que sí. La camarera se encogió de hombros, pero pidió algunos días de licencia. Cosas de familia, parece. Antes de que Renato pudiera hacer más preguntas, vio a Isabel entrar en el restaurante, acompañada por Antonio, Margarita y un hombre de traje impecable que presumió era el abogado. Rápidamente guardó el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. La cena comenzó con la habitual conversación superficial. Jean-Pierre, el abogado, hablaba español con fluidez, lo que hizo la interacción ligeramente menos incómoda para Renato. Aún así, momentos de conversación en francés persistían, siempre seguidos por traducciones que parecían resúmenes mal elaborados. Entonces, «Señor Serrano», comenzó Jean-Pierre después del segundo vaso de vino. «Creo que Antonio ya le explicó los beneficios del fondo de inversión. En realidad, no discutimos detalles», respondió Renato lanzando una mirada inquisitiva a su futuro suegro. Antonio sonrió, diciendo algo en francés que hizo reír discretamente a Margarita. Él dice que los hombres de negocios son todos iguales, siempre queriendo ir directo al grano. Isabel tradujo, su mano posándose sobre la de Renato. «Es un fondo exclusivo, querido, solo para familias tradicionales europeas». «¿Y por qué estarían interesados en mi inversión?», cuestionó Renato, la sospecha creciendo. «Porque usted será de la familia», respondió Margarita, su acento haciendo las palabras más incisivas. «Y las familias comparten, ¿no es así?». El abogado abrió una carpeta, sacando documentos cuidadosamente organizados. Todos en francés. Renato notó inmediatamente. «Solo algunas firmas». Jean-Pierre sonrió. «Para formalizar su entrada en el fondo. El valor será transferido después de la boda, durante su luna de miel en París». «¿Qué valor exactamente?», preguntó Renato, ahora claramente incómodo. Isabel apretó su mano, sonriendo dulcemente. «Solo una parte del patrimonio, mon amour, para garantizar nuestro futuro. 15%. ¿De qué?». «Del total». Ella sonrió besándolo en la mejilla. «Es una excelente inversión, se lo garantizo». Renato miró los documentos, todos incomprensibles para él. La sensación de incomodidad se transformó en alarma interna. «Prefiero que mis abogados analicen esto primero», dijo, cerrando la carpeta, «y que sea traducido adecuadamente». El semblante de Antonio se endureció. Margarita e Isabel intercambiaron miradas rápidas, casi imperceptibles. Jean-Pierre, sin embargo, mantuvo la calma. Naturalmente, comprensible. El abogado recogió los documentos. «Podemos esperar hasta la próxima semana».
La tensión en la mesa era palpable. Renato fingió no notarlo, pidiendo otra ronda de bebidas para aliviar el ambiente. La conversación retomó su curso habitual, pero algo había cambiado. Las sonrisas parecían más forzadas, las miradas más calculadoras. Más tarde, al dejar a Isabel en su apartamento, Renato rechazó la invitación para subir, alegando cansancio. En el taxi de camino a casa, finalmente sacó el sobre del bolsillo. Dentro encontró una nota escrita a mano con caligrafía apresurada. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre tu prometida y sus padres. Estaré en la cafetería del Corte Inglés de la Castellana, mañana a las 15 horas. Por favor, ven solo. Es más grave de lo que imaginas. Mariana. Renato releyó la nota varias veces, sintiendo el corazón acelerarse. ¿Qué secreto podría saber Mariana sobre Isabel y los Dupont? ¿Qué podría ser tan urgente? Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún estaba lejos de completarse. Al llegar a casa, Renato no consiguió dormir. Se quedó en la terraza de su ático, observando las luces de Madrid, con una inquietante sensación de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La nota de Mariana ardía en su mente, como un presagio de lo que estaba por venir. Capítulo 3. Revelaciones en el Corte Inglés. Renato llegó a el Corte Inglés de la Castellana 20 minutos antes de la hora acordada. Vestía ropa discreta, vaqueros, camiseta negra y gafas de sol, intentando pasar desapercibido, algo casi imposible para uno de los rostros más conocidos del empresariado madrileño. Escogió una mesa al fondo de la cafetería, donde podría observar la entrada sin ser fácilmente notado. El móvil vibró. Era Isabel. Ignoró la llamada, algo que rara vez hacía. En los últimos días, cada interacción con su prometida parecía cargada de matices que antes no percibía. O quizás siempre estuvieron allí, escondidas bajo el velo de una relación que ahora cuestionaba. A las 15:05, Mariana entró en la cafetería. También estaba diferente. Cabello suelto, gafas de ver y ropa casual que la hacían parecer otra persona. Sus ojos escudriñaron el ambiente hasta encontrarlo. Al acercarse, Renato notó las ojeras profundas y la tensión en su rostro. «Gracias por venir», dijo ella sentándose frente a él. «Tu nota no me dio mucha opción». Renato la observó atentamente. «¿Qué está pasando, Mariana?» Ella respiró hondo, como quien reúne coraje. «Antes de nada, necesito que sepas que no es fácil para mí». Sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. «Trabajo en Le Petit desde hace casi 3 años. Nunca me he involucrado con clientes, nunca. Estoy escuchando. Mi madre es francesa. Crecí bilingüe. Fes Marindafusa. Hizo una pausa. En el restaurante. Eso es útil para atender a los clientes extranjeros. Pero pocos saben que comprendo francés perfectamente. Renato comenzó a entender. ¿Entiendes todo lo que dicen? Todo. Mariana lo miró fijamente, incluyendo lo que dicen cuando creen que nadie está entendiendo. Un camarero se acercó. Ambos pidieron café, más por protocolo que por deseo. Cuando se quedaron solos nuevamente, Mariana continuó. La noche de la cena con tus futuros suegros, yo no debería haber estado trabajando. Cambié de turno con una compañera. Ella respiró hondo. Y escuché cosas, señor Serrano. Cosas que me dejaron aterrorizada por usted. Renato, corrigió él automáticamente. Llámame Renato, por favor. Ella asintió, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. Renato, no sé cómo decir esto, pero tu prometida y sus padres no son quienes tú crees que son. ¿Qué quieres decir? Los cafés llegaron creando una pausa tensa. Cuando el camarero se alejó, Mariana bajó la voz. Están planeando engañarte. Te llamaron idiota. Se rieron de lo fácil que sería hacerte firmar esos documentos durante la luna de miel. Renato sintió un apretón en el pecho. ¿Qué documentos? Algo sobre transferencia de patrimonio, cuentas offshore. Ella sacudió la cabeza. Términos técnicos que no entendí completamente. Pero el plan es claro. Hacerte firmar papeles que les darían control sobre gran parte de tu patrimonio. El abogado francés también está involucrado. ¿Jean-Pierre? Renato recordó al hombre de la cena, su sonrisa calculada, los documentos todos en francés. Sí, él es primo de Margarita.
Trabaja exclusivamente para familias involucradas en operaciones cuestionables. Renato se quedó en silencio, procesando la información. Parte de él quería negarlo, encontrar otra explicación. Pero las pequeñas inconsistencias que siempre lo incomodaron ahora parecían piezas de un rompecabezas mayor. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó finalmente. Podrías simplemente ignorarlo. Mariana desvió la mirada observando a los clientes de la librería por un momento. Mi padre fue víctima de un golpe parecido. Su voz se quebró. Una mujer se acercó a él después de la separación de mis padres. En 6 meses estaban prometidos. En 1 año, mi padre había perdido todo: la empresa, la casa, los ahorros. Ella respiró hondo. Nunca se recuperó completamente. No puedo ver esto pasarle a otra persona y simplemente quedarme callada. El móvil de Renato vibró nuevamente. Esta vez era Ricardo, su asistente personal. Él lo ignoró una vez más. Sé que puede parecer una locura, continuó Mariana, que no tengo pruebas concretas. Pero vi cómo eres en el restaurante, cómo tratas a los empleados, las propinas generosas, la amabilidad genuina. Sus ojos encontraron los de él. No te mereces esto. ¿Estás segura? ¿Absoluta certeza de lo que escuchaste? Sí, ella no dudó. Antonio dijo que eras el pez más gordo que habían pescado y que era una suerte que no entendieras francés. Isabel respondió que estaba cansada de... Mariana se sonrojó intensamente. De fingir orgasmos para un español aburrido, pero que el sacrificio valdría cada céntimo. Las palabras golpearon a Renato como un puñetazo. Sintió el rostro arder, una mezcla de vergüenza y rabia creciendo dentro de él. Margarita comentó que el viaje a París después de la boda sería perfecto, continuó Mariana, evitando mirarlo directamente. Que mientras tú estuvieras distraído con la Torre Eiffel, Jean-Pierre se encargaría de los documentos. Antonio brindó por el tonto enamorado, que pronto financiaría la recuperación financiera de la familia. ¿Recuperación financiera? Mariana asintió. Por lo que entendí, están arruinados, o casi. La fortuna de la familia Dupont es principalmente apariencia, fachada. Renato se pasó la mano por el rostro, aturdido. Todo comenzaba a tener sentido. La insistencia en hacer la boda en Francia, los documentos en francés, el súbito interés de Antonio en los negocios inmobiliarios. ¿Por qué ahora?, preguntó él, más para sí mismo que para ella. ¿Por qué contármelo ahora? Porque escuché a Antonio decir que viajarían a París en 2 semanas para resolver cuestiones pendientes. Mariana lo miró con preocupación. Creo que van a intentar que firmes algo antes de la boda. El móvil vibró por 3ª vez. Ricardo nuevamente. Algo debía ser urgente. Renato atendió. Disculpa que te moleste, Renato, dijo la voz tensa de Ricardo, pero acabo de recibir una llamada extraña del bufete de abogados. Isabel solicitó el poder general que firmaste el mes pasado. Dijo que era para resolver cuestiones de la boda. Renato se congeló. Yo nunca firmé un poder para ella. Bueno, Ricardo dudó. En realidad sí lo firmaste. Estaba junto con los documentos de la expansión de la empresa en Argentina. ¿Recuerdas? El paquete que ella trajo cuando tenías prisa para la videoconferencia. El recuerdo volvió como un flash. Isabel apareciendo inesperadamente en la oficina con una carpeta llena de documentos urgentes, insistiendo en que él firmara inmediatamente antes de la reunión. Él había echado un vistazo rápido y firmado, confiando en ella. Cancela ese poder ahora. La voz de Renato era firme, pero su corazón latía desbocado. Y quiero una auditoría completa de todo lo que se ha movido con mi firma en los últimos 6 meses. Todo. Al colgar, encontró la mirada preocupada de Mariana. Es peor de lo que imaginaba, ¿verdad?, preguntó ella. Renato asintió intentando organizar los pensamientos. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Necesito pruebas, dijo él finalmente. Algo concreto que confirme todo esto. Mariana se mordió el labio pensativa. Puedo ayudar, ofreció después de un momento. Ellos continúan frecuentando el restaurante. Si yo volviera a trabajar en las cenas... No, Renato sacudió la cabeza. Ya te arriesgaste demasiado. Si ellos sospechan, puedo cuidarme. Había determinación en su voz. Además, para ellos solo soy una camarera, invisible.
Renato la observó con nuevo respeto. La mujer frente a él estaba dispuesta a arriesgarse por él, un cliente que apenas conocía, por puro sentido de justicia. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó genuinamente intrigado. Mariana desvió la mirada, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Porque he visto a mucha gente buena ser destruida por gente mala». Sus ojos encontraron los de él nuevamente. «Y porque creo que no eres solo otro millonario arrogante. Al menos no cuando estás tomando café en mi restaurante». Algo en la simplicidad de aquella respuesta tocó a Renato profundamente. En su mundo de negociaciones calculadas e intereses ocultos, la honestidad de Mariana era como un rayo de sol después de meses de tormenta. «Tengo un amigo que es detective privado», dijo él después de un momento de reflexión. «Voy a contratarlo para verificar el pasado de los Dupont. Si lo que dices es verdad, debe haber un patrón. Y mientras tanto, sigo siendo el prometido enamorado». Su rostro se endureció. «Necesito descubrir hasta dónde llega esta conspiración antes de confrontarlos». Acordaron comunicarse solo por mensajes en una aplicación segura. Antes de despedirse, Mariana le tomó del brazo. «Ten cuidado». Sus ojos revelaban genuina preocupación. Las personas capaces de planear algo así son peligrosas cuando se ven acorraladas. «Tú también». Renato dudó, luego añadió. «Y gracias. No sé si muchas personas harían lo que tú estás haciendo». Ella sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Quizás necesites conocer a personas mejores». Renato Serrano. Al verla partir, Renato sintió una extraña mezcla de emociones. La traición de Isabel lo había herido profundamente, pero había algo reconfortante en saber que todavía existían personas como Mariana en este mundo. Cogió el móvil y marcó un número que no usaba desde hacía años. La voz al otro lado atendió después de 2 tonos. «Marcos, soy Renato Serrano. Necesito tus servicios», discretamente. Hizo una pausa. «Sí, es personal y urgente». Mientras explicaba lo que necesitaba, Renato observaba a la gente pasar por la librería. Parejas de la mano, familias con niños, ejecutivos apresurados, todos viviendo sus vidas, ajenos al hecho de que su mundo acababa de dar un vuelco, y todo por culpa de una camarera que decidió no quedarse callada. Capítulo 4. La telaraña de mentiras. La semana siguiente transcurrió como una elaborada pieza teatral, con Renato interpretando el papel del prometido enamorado y despreocupado. Cenas con Isabel, reuniones con el decorador de la boda, conversaciones amenas con Antonio sobre negocios, todo mientras cargaba el peso de la revelación que había puesto su vida patas arriba. En su oficina, Renato esperaba ansiosamente a Marcos Belloso, el detective privado que había contratado. Antiguo colega de universidad y actual especialista en casos de fraude corporativa, Marcos era discreto y minucioso, exactamente lo que la situación exigía. «Disculpa el retraso», dijo Marcos al entrar llevando una carpeta negra. A sus 45 años, mantenía el físico atlético de los tiempos de rugby universitario, aunque las canas en las sienes delataban el paso del tiempo. «El tráfico está infernal». Renato dispensó las formalidades y fue directo al asunto. «¿Qué descubriste?». Marcos se sentó abriendo la carpeta meticulosamente organizada. «Iré directo al grano. Tenía razón en desconfiar». Colocó algunas fotografías sobre la mesa. La familia Dupont tiene un historial interesante. Las imágenes mostraban a Antonio y Margarita en diferentes eventos sociales a lo largo de los años, siempre elegantes, siempre rodeados de personas influyentes. «Esta es la fachada», explicó Marcos, «la parte que todos ven. La familia con tradición vinícola de 5 generaciones, residencia en París, coleccionistas de arte». Volteó la página, revelando recortes de periódicos franceses. Y esta es la realidad. El último viñedo de la familia fue vendido hace 8 años para pagar deudas. La mansión en París está hipotecada 3 veces. Antonio acumula procesos de inversores que lo acusan de fraude. Renato cogió uno de los recortes, observando la foto de Antonio saliendo de un tribunal. ¿Cómo consiguieron mantener las apariencias durante tanto tiempo? De la misma forma que intentan hacerlo ahora.
encontrando objetivos ricos, preferentemente extranjeros. Marcos sacó otro documento. Este es Bernhard Müller, empresario alemán. Se casó con Cristina Dupont, prima de Antonio, en 2017. 6 meses después, la mitad de sus inversiones en Europa se evaporaron en fondos fantasma. Él acusó a su esposa, pero no consiguió probar nada. Los documentos que firmó eran perfectamente legales, aunque engañosos. Las revelaciones continuaron. Un empresario canadiense, un jeque árabe, un magnate ruso. El patrón era siempre el mismo: relación relámpago con alguien de la familia extendida Dupont, boda pomposa, seguida de transferencias financieras desastrosas. ¿Y Isabel?, preguntó Renato, temiendo la respuesta. Marcos dudó antes de mostrar la siguiente página. Isabel Dupont no existe. ¿Qué? Al menos no con ese nombre. Marcos deslizó un certificado hacia Renato. Su nombre verdadero es Sofía Girard, hija de Antonio con su primera esposa, no con Margarita. Cambio de identidad después de un escándalo en Londres que involucró un esquema similar con un lord inglés. Nunca fue formalmente acusada, pero Renato observaba la fotografía de una Isabel más joven, con diferente cabello, saliendo de una comisaría londinense. La sensación de traición, que ya era profunda, adquirió una nueva dimensión. ¿Dijiste que Margarita no es su madre? Sí, no biológicamente. La verdadera madre de Sofía, o Isabel como tú la conoces, desapareció hace casi 20 años. Hay sospechas no confirmadas de que Antonio haya... Marcos carraspeó, escogiendo las palabras. Digamos que la separación no fue amistosa. Margarita entró en el esquema después, ya sabiendo el historial de la familia. El móvil de Renato vibró. Era un mensaje de Mariana en la aplicación Segura. Cenarán hoy en Le Petit. Están planeando algo. Parecen ansiosos. Cambie de turno para estar allí. Renato le mostró el mensaje a Marcos. Necesitamos pruebas concretas, dijo el investigador. Algo que podamos usar en caso de que esto vaya a los tribunales. ¿Qué sugieres? Marcos reflexionó por un momento. Micrófonos. Pequeños, discretos. Puedo instalarlos en el restaurante, con la ayuda de esa amiga tuya. Si conseguimos grabaciones claras de ellos discutiendo el plan, hazlo. Renato se levantó, caminando hasta la ventana que ofrecía una vista panorámica de Madrid. Y quiero todo sobre ese abogado, Jean-Pierre. Algo me dice que él es una pieza clave en todo esto. Ya estoy un paso adelante. Marcos mostró otra fotografía, esta vez mostrando a Jean-Pierre y Antonio en un café parisino, años atrás. Jean-Pierre Moreau, licenciado en Derecho Internacional, especializado en, digamos, crear lagunas legales para transferencias financieras cuestionables. Nunca condenado, pero investigado 3 veces por autoridades europeas. Renato absorbía cada información como quien monta un rompecabezas sombrío. Cada pieza confirmaba sus peores sospechas. ¿Cuán lejos irían para conseguir lo que quieren? Preguntó, más para sí mismo que para Marcos. El investigador cerró la carpeta, su semblante serio. Considerando el historial, yo diría que bastante lejos. Especialmente ahora que has demostrado resistencia. Hizo una pausa significativa. Sugiero reforzar tu seguridad personal. Discretamente, claro. ¿Crees que llegaría a tanto? Espero que no, pero es mejor prevenir. Marcos se levantó. Otra cosa, monitoriza tus cuentas, todos los movimientos. Si ellos ya tienen un poder, aunque ahora cancelado, ya lo he dispuesto. Renato regresó a la mesa. Ricardo está verificando cada documento que firmé en los últimos meses. Ya encontró 3 intentos de transferencias a cuentas europeas que fueron bloqueadas por el compliance del banco. En ese momento, la secretaria anunció por el interfono: «Señor Serrano, la señorita Dupont está aquí», sin cita previa. Renato y Marcos intercambiaron miradas. «Estaré en la cafetería de la planta baja», dijo el investigador, recogiendo rápidamente sus documentos. «Avísame cuando termines». Tan pronto como Marcos salió por una puerta lateral, Isabel entró por la principal. Estaba deslumbrante como siempre, con un vestido rojo que contrastaba con su cabello rubio. «Mon amour». Se acercó para besarlo. «Qué sorpresa encontrarte aún en la oficina. Pensé que estarías almorzando». Renato forzó una sonrisa.
sintiéndose enfermo por dentro. Cada gesto de cariño ahora parecía contaminado por la mentira. «Reuniones de última hora», respondió indicando la silla de enfrente. «¿A qué debo el honor?». Isabel sonrió, sentándose con la elegancia estudiada que siempre la caracterizó. «Tengo noticias maravillosas. Conseguí adelantar nuestro viaje a París». Sus ojos brillaban de entusiasmo. «Partimos la próxima semana. No es perfecto. Así conoces la catedral antes de la boda y podemos resolver aquellos detalles financieros que papá mencionó. La próxima semana». Renato mantuvo el tono neutro, aunque su corazón se disparó. «Tengo compromisos importantes, Isabel. La expansión de la empresa. Ya lo verifiqué con Ricardo». Ella sonrió satisfecha consigo misma. Él dijo que puede reorganizar tu agenda. «Serán solo 5 días, mon chéri. París en primavera. Es romántico, ¿no?». La mención de que ella había consultado a su asistente, sin su conocimiento, encendió otra alerta. ¿Hasta qué punto se extendía la telaraña? «Ricardo no debería reorganizar mi agenda sin mi consentimiento», dijo, permitiendo que un ligero tono de irritación se transparentara. «Oh, no seas tan rígido». Isabel hizo un gesto displicente. «Solo quise darte una sorpresa. Pensé que te pondrías feliz». Renato la observó atentamente. La sonrisa perfecta, la mirada aparentemente inocente, la postura confiada. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de que todo estaba cuidadosamente calculado? Y claro, él cedió sabiendo que necesitaba mantener las apariencias. «Es una gran idea. Voy a confirmar con Ricardo los detalles». Isabel aplaudió, encantada con su victoria. «Maravilloso. Ya compré los pasajes. Clase ejecutiva, naturalmente». Se levantó ajustándose el vestido. «Y reservé aquella suite en el George V que tanto te gustó la última vez». Mientras ella disertaba sobre los planes para París, Renato envió discretamente un mensaje a Marcos. «Están acelerando el plan. Viaje a París la próxima semana. Necesitamos actuar rápido». «¿Cenamos hoy?», preguntó Isabel, interrumpiendo sus pensamientos. Papá y mamá quisieran celebrar la noticia del viaje. «Le Petit», sugirió Renato recordando el mensaje de Mariana. «Por supuesto». «¿A las 8?». Isabel se inclinó para besarlo. «Tengo que irme ahora. Reunión con el florista de la boda». Cuando ella salió, Renato permaneció inmóvil, el perfume caro de ella aún flotando en el aire. Cogió el móvil y envió un mensaje a Mariana. «Confirmado. Cena hoy a las 8:08. Estate preparada». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Estaré. Cuidado con lo que bebas. Escuché algo sobre asegurarse de que esté relajado para el viaje». La advertencia hizo que Renato se estremeciera. ¿Hasta dónde llegarían? Drogar su bebida sería un paso más allá de lo que había imaginado, pero no totalmente sorprendente, considerando lo que ya sabía. Marcos regresó minutos después. «Intercepté tu mensaje». «¿La próxima semana?». Su tono era de preocupación. «Eso no nos da mucho tiempo». «Tenemos hasta esta noche para conseguir pruebas», respondió Renato determinado. «Después de eso acabo con esta farsa de una vez por todas». «¿Estás seguro?». «Podríamos ganar más tiempo. Dejarles pensar que están ganando». «No». La firmeza en la voz de Renato sorprendió incluso a él mismo. «Ya he sido manipulado durante demasiado tiempo. Esta noche termina». Mientras discutían los detalles del plan para la noche, Renato no podía dejar de pensar en Mariana, la camarera que arriesgaba su empleo, quizás más que eso, para ayudar a alguien que apenas conocía. En su mundo de intereses calculados y sonrisas falsas, la honestidad de ella brillaba como un faro en la oscuridad. Las horas siguientes fueron de intensa preparación. Marcos consiguió micrófonos discretos, que Mariana logró posicionar estratégicamente en la mesa reservada para los Dupont. Ricardo, el asistente de Renato, ahora consciente de la situación, organizaba documentos que comprobarían los intentos anteriores de fraude. A las 19:45, Renato estacionó frente al Le Petit Bistro. Respiró hondo, preparándose para lo que sería, sin duda, la cena más importante de su vida. No como el prometido enamorado a punto de ser engañado, sino como el hombre que finalmente veía a través de las máscaras. Antes de entrar, envió un último mensaje a Mariana.
Estoy llegando. Que comience el espectáculo. Capítulo 5. La cena final. Le Petit Bistrot resplandecía bajo la iluminación suave de aquella noche de miércoles. Mesas elegantemente decoradas, el sonido del piano en vivo, copas de cristal reluciendo bajo los candelabros, todo parecía perfecto, como un escenario meticulosamente preparado para el acto final de una pieza teatral. Renato entró e inmediatamente localizó a Mariana, que servía una mesa cercana a la entrada. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, tiempo suficiente para una comunicación silenciosa que confirmaba: todo estaba preparado. «Señor Serrano, bienvenido». El maître lo recibió con la habitual deferencia. «La señorita Dupont y familia aún no han llegado, pero su mesa ya está lista». «Gracias, Felipe». Renato se ajustó la chaqueta, sintiendo el pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo interior. Una precaución extra, en caso de que los micrófonos de Marcos fallaran. «Mientras espero, tráigame un whisky, por favor». «Claro, señor». Al tomar asiento en la mesa, Renato discretamente revisó su móvil. Un mensaje de Marcos confirmaba: «Todo listo. Estamos monitorizando desde el coche, a una cuadra del restaurante. La policía está de guardia». Mariana se acercó con su whisky, colocándolo sobre la mesa con un movimiento preciso. «Su whisky, señor», dijo ella en voz alta, profesional. Luego, inclinándose como quien ajusta la servilleta, susurró: «El abogado ya está en el bar. Los otros están de camino. Tenga cuidado, parecen ansiosos». Renato asintió imperceptiblemente. Observó a Jean-Pierre a lo lejos, conversando con el barman. El abogado francés parecía tranquilo, como alguien que ya ha participado en este tipo de esquemas suficientes veces como para no mostrar nerviosismo. 10 minutos después, Isabel entró acompañada por Antonio y Margarita. El trío irradiaba confianza y elegancia, como aristócratas entrando en su palacio particular. Isabel, especialmente deslumbrante en un vestido azul marino que probablemente costaría el salario anual de uno de los empleados del restaurante, se acercó con los brazos abiertos. «Mon amour». «Disculpa el retraso», besó a Renato en ambas mejillas, su perfume caro invadiendo sus fosas nasales. Papá insistió en pasar por la galería de arte antes de venir. Antonio y Margarita saludaron a Renato con la formalidad cálida de siempre. Jean-Pierre se unió a ellos trayendo una botella de champán que, según él, merecía ser celebrada entre amigos. La cena comenzó como un ballet cuidadosamente coreografiado. Entrantes exquisitos, conversaciones amenas sobre arte y el tiempo, el champán fluyendo generosamente. Para cualquier observador casual, parecería solo otra cena elegante entre familias a punto de unirse por el matrimonio. Renato, sin embargo, percibía cada matiz ahora, el modo en que Antonio miraba su reloj ocasionalmente, la manera en que Isabel sutilmente intentaba asegurarse de que su copa estuviera siempre llena, los rápidos intercambios de miradas entre Margarita y Jean-Pierre cuando creían que nadie los observaba. Entonces, sobre nuestro viaje a París, comenzó Antonio, después de la segunda botella de champán. Jean-Pierre ha preparado algunos documentos que facilitarán mucho nuestros negocios. «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Renato fingiendo interés casual. Jean-Pierre intervino con su sonrisa profesional. «Solo autorizaciones para iniciar las inversiones que discutimos». Su voz era suave, calculada. «El momento es propicio para entrar en el mercado europeo, especialmente con las nuevas regulaciones fiscales». «Entiendo». Renato tomó un sorbo de su whisky, que venía discretamente negándose a cambiar por champán. «¿Y estos documentos no podrían ser firmados aquí, con mis abogados presentes?» Un silencio momentáneo flotó sobre la mesa. Antonio se recuperó rápidamente. «Naturalmente podrían, pero la presencia física en el banco suizo simplifica enormemente el proceso». Sonrió, colocando la mano sobre el hombro de Renato. «Además, es una excelente oportunidad para que usted conozca a los miembros del Consejo del Fondo, hombres de gran influencia en Europa». Isabel acarició la mano de Renato, sus ojos azules fijos en los de él. «Será un viaje perfecto, querido. Negocios y placer». Su sonrisa era deslumbrante. «Ya he reservado un día entero solo para nosotros en el spa del hotel».
Renato observó a Mariana acercándose para servir el plato principal. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero él podía percibir la tensión en sus hombros. Ella estaba escuchando todo, posicionándose estratégicamente cerca de la mesa. ¿Y cuánto costará esta entrada en el fondo de inversión?, preguntó Renato, manteniendo el tono casual. Un valor simbólico considerando los retornos esperados. Jean-Pierre abrió la carpeta que traía sacando algunos documentos. Aproximadamente 15% del capital total de Serrano Empresas, con posibilidad de aporte adicional futuro. ¿15%? Renato levantó las cejas. Eso no me parece un valor simbólico. Antonio rió golpeando ligeramente el hombro de Renato. ¿Para un hombre de su fortuna? Es insignificante ante las puertas que se abrirán. Tomó un sorbo de champán. Además, todo quedará en familia. Después de la boda, esto es solo un detalle. Margarita, que hasta entonces había permanecido relativamente silenciosa, añadió en su español con marcado acento. Nuestros contactos en la Unión Europea son inestimables. Su empresa doblará de tamaño en 5 años, se lo garantizamos. Renato notó el intercambio de miradas entre los tres franceses. Era el momento, ¿no? Curioso. Él se reclinó en la silla. Estuve investigando oportunidades de inversión en Europa recientemente. Consulté a algunos banqueros suizos. Hizo una pausa calculada. Ninguno de ellos mencionó ese fondo exclusivo para familias tradicionales. La sonrisa de Antonio vaciló por una fracción de segundo. Es extremadamente exclusivo. No se divulga públicamente. Tan exclusivo que ni parece existir. La voz de Renato adquirió un tono más firme. Así como el apellido Dupont no parece existir entre las familias tradicionales vinícolas de Francia. Un silencio gélido cayó sobre la mesa. Isabel intentó reír, pero el sonido salió artificial. Querido, creo que has bebido demasiado. ¿Qué estás diciendo? Renato ignoró a su prometida, fijando la mirada en Antonio. O quizás debería llamarlo señor Girard. Antonio Girard, conocido en ciertos círculos europeos por sus esquemas financieros bastante creativos. El rostro de Antonio palideció visiblemente. Margarita se llevó la mano a la garganta, un gesto nervioso que delataba su incomodidad. No sé de qué está hablando, respondió Antonio, su voz perdiendo la confianza habitual. Renato sonrió sin humor, sacando del bolsillo de la chaqueta algunas fotografías que Marcos había proporcionado. Las colocó sobre la mesa una a una. Usted en Londres 2015, saliendo del tribunal después de ser acusado de fraude por un lord inglés. Colocó otra foto. Su hija no con Margarita, sino con su primera esposa que misteriosamente desapareció. Conocida en Londres como Sofía Girard, miró directamente a Isabel. O debo decir Isabel Dupont. El rostro de Isabel se transformó, la máscara de prometida enamorada dando paso a una expresión dura, calculadora. ¿Quién te contó esas mentiras? Siseó ella. Y esta es particularmente interesante. Renato ignoró la pregunta, mostrando otra fotografía. Jean-Pierre Moreau, especialista en crear empresas fantasma para desvío de patrimonio. 3 investigaciones, ninguna condena. Impresionante currículum. Jean-Pierre cerró rápidamente la carpeta con los documentos, su rostro una máscara de indiferencia profesional. Señor Serrano, no sé qué fuentes dudosas consultó, pero puedo garantizar, ahórremelo. Renato lo interrumpió. Tengo todo documentado, incluyendo las transferencias que intentaron hacer usando el poder que me hicieron firmar sin mi conocimiento real. Afortunadamente, el departamento de compliance del banco las encontró inusuales. Antonio pasó del pálido al rojo. Se inclinó hacia adelante, abandonando la fachada elegante. Usted no entiende con quién está tratando, español. Tengo conexiones que pueden destruirle a usted y a sus negocios en un instante. ¿Conexiones? Renato rió sin humor. ¿Como aquellas que usó con Bernard Müller? ¿O con el empresario canadiense que casi se suicidó después de darse cuenta de cómo fue engañado? Aquellos que quedaron están ansiosos por testificar contra usted. Mariana se acercó, fingiendo verificar si necesitaban algo. Su presencia no pasó desapercibida para Isabel, que la miró con súbita comprensión. Fue ella, ¿verdad? Isabel señaló a Mariana. La camarera.
¿Qué te contó? Renato mantuvo la calma. Ella solo confirmó lo que yo ya sospechaba, que ustedes conversaban en francés sobre mí, riéndose del español idiota que pronto financiaría la recuperación de la familia arruinada. Margarita dijo algo en francés, rápido y furioso. Mariana, aún cerca, respondió en el mismo idioma, sorprendiendo a todos. Oui, madame, je comprends parfaitement le français, chaque mot que vous avez dit. Sí, señora, entiendo francés perfectamente. Cada palabra que ustedes dijeron. La expresión de shock en el rostro de los tres franceses sería cómica en otras circunstancias. Antonio se recuperó primero, su rostro contorsionado de rabia. No querrá hacer esto, Serrano. Su voz era peligrosamente baja. Tenemos medios para asegurarnos de que se arrepienta. Renato miró a Jean-Pierre, que discretamente comenzaba a guardar los documentos. Yo no haría eso. Señor Moreau. Renato señaló la salida donde dos hombres con trajes discretos acababan de entrar. Esos señores son de la Policía Nacional, muy interesados en sus actividades internacionales. Antonio se levantó abruptamente, derribando la copa de champán. Vámonos ahora. Sujetó el brazo de Margarita con fuerza excesiva. Demasiado tarde. Renato se reclinó en la silla. Las salidas están bloqueadas y toda esta conversación ha sido grabada, incluyendo la parte en la que acaba de amenazarme. Lo que siguió fue sorprendentemente rápido y discreto. Los policías se acercaron, hablando en voz baja. Otros clientes apenas percibieron lo que sucedía. Solo otro grupo dejando el restaurante, aunque con acompañantes inesperados. Isabel, antes de ser llevada, se detuvo frente a Renato, su hermoso rostro contorsionado en una máscara de odio. «Te arrepentirás de esto». Su voz era solo un susurro. «Largi me toma por tonta». Gracioso. Renato mantuvo la mirada firme. Es exactamente lo que iba a decir. Cuando los tres fueron retirados del restaurante, Renato permaneció sentado, mirando la copa de whisky intacta. El vacío de la traición, finalmente, lo golpeó con toda su fuerza. Un año de su vida, planes de boda, la ilusión de haber encontrado a alguien que lo amaba por lo que era, sano por lo que poseía. Todo destruido. Mariana se acercó cautelosamente. «Se acabó», dijo ella suavemente. «Sí». Él asintió, exhausto. «Ah, se acabó. ¿Está bien?» Renato la miró. La camarera que había arriesgado su empleo, quizás más para alertarlo. La única que había visto más allá de la riqueza y el estatus. No. Él fue sincero por primera vez en semanas. «Pero estaré bien». Mariana asintió comprensivamente, sin la lástima que él tanto temía ver en los ojos de la gente cuando la noticia se extendiera. ¿Quiere quedarse solo? Renato reflexionó por un momento. En realidad no, indicó la silla de enfrente. Si no va contra las reglas del restaurante, podría hacerme compañía por un momento, como Mariana, no como camarera. Ella dudó brevemente, luego se quitó el delantal y se sentó. ¿Como amiga, entonces? Como amiga. Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Gracias. Por todo. No hay de qué. Ella devolvió la sonrisa. Hice lo que cualquier persona decente haría. Ahí está el problema. Renato sacudió la cabeza. En mi mundo las personas decentes son una rareza. Tú eres la excepción, no la regla. Se quedaron en silencio por unos instantes, el piano de fondo creando una banda sonora melancólica para el momento. Otros clientes del restaurante continuaban sus comidas, ajenos al drama que acababa de desarrollarse. «¿Qué les va a pasar a ellos?», preguntó Mariana finalmente. «Probablemente serán deportados. Quizás respondan a un proceso». Renato se encogió de hombros. «Marcos tiene pruebas suficientes para incriminarlos, pero este tipo de personas suelen escapar por las lagunas legales». «¿Y usted? ¿Qué va a hacer ahora?». La pregunta flotó entre ellos cargada de posibilidades. Renato miró a su alrededor, al bistró que había pasado de su refugio a escenario de su humillación, y finalmente, su redención. «Primero, voy a cancelar una boda». Él rió, un sonido amargo. «Después, quizás tomarme unas vacaciones, lejos de aquí». Mariana asintió comprensiva. «Parece un buen plan. ¿Y tú?». Renato la estudió con interés genuino. «Después de toda esta confusión, ¿todavía querrás trabajar aquí?».
Ella reflexionó por un momento. Probablemente no. Una sonrisa tímida cruzó sus labios. En realidad, estoy terminando mi máster en literatura francesa. Si este trabajo era temporal para pagar las facturas. Literatura francesa. Renato levantó las cejas sorprendido. Entonces, además de hablar con fluidez, sí, soy prácticamente una experta en Balzac y Víctor Hugo. Ella se encogió de hombros. Irónico, ¿no? La camarera invisible, que entiende más de cultura francesa que sus supuestos aristócratas. Renato rió, por primera vez en semanas, sintiendo algo genuino, algo ligero. La vida tiene esas ironías. El maître se acercó, visiblemente avergonzado por la escena inusual de una empleada sentada con un cliente. Señor Serrano, ¿todo en orden? ¿Puedo ofrecerle algo más? Estoy mejor de lo que he estado en meses, Felipe. Renato sonrió. Traiga la mejor botella de vino de la casa. Estamos celebrando. ¿Celebrando? Mariana lo miró con curiosidad cuando el maître se alejó. La verdad. Renato levantó su copa en un brindis. Por dolorosa que sea, siempre vale la pena. Mariana cogió su vaso de agua, uniéndolo al de él en un brindis silencioso. En ese momento, entre los escombros de lo que podría haber sido un desastre en su vida, Renato vislumbró algo que hacía mucho no sentía. La posibilidad de un nuevo comienzo, basado no en apariencias e intereses, sino en honestidad y respeto mutuo. La noche que comenzó como una confrontación terminaba inesperadamente, como una liberación. Capítulo 6. Reconstrucción. Los días que siguieron a la noche del enfrentamiento en Le Petit Bistrot fueron una montaña rusa de emociones para Renato. La prensa, siempre ávida de escándalos que involucran a la élite empresarial, captó fragmentos de la historia. Titulares sensacionalistas anunciaban la cancelación de la boda del año entre el empresario español y la socialite francesa. Las especulaciones corrían desbocadas, aunque la verdadera naturaleza de lo ocurrido permanecía protegida por las investigaciones en curso. En su oficina, Renato miraba por la ventana panorámica, observando Madrid bajo la llovizna fina de otoño. El teléfono no dejaba de sonar. Amigos preocupados, socios nerviosos, periodistas curiosos. Ricardo filtraba las llamadas con eficiencia, protegiendo a su jefe del torbellino externo. Comisario Méndez en la línea 3, anunció Ricardo por el interfono. Dijo que es importante. Renato atendió prontamente. Buenos días, comisario. ¿Alguna novedad? Buenas y malas noticias, señor Serrano. La voz grave del policía sonaba cansada. Antonio y Margarita fueron deportados ayer. La Interpol estaba interesada en ellos desde hacía algún tiempo. Aparentemente su caso no fue aislado. ¿Y Jean-Pierre? Aquí está la parte mala. Un suspiro cruzó la línea. Consiguió un habeas corpus, abogados caros. Dejó el país esta mañana. ¿Y Isabel? O Sofía, sea cual sea su nombre verdadero. Liberada también, lamentablemente. Pruebas insuficientes de su implicación directa. La frustración era evidente en la voz del comisario. Alegó que era solo la prometida enamorada, que no sabía de los planes de su padre. Sin las grabaciones que la incriminaran explícitamente, Renato cerró los ojos por un instante, absorbiendo la información. Parte de él ya lo esperaba. El sistema judicial, con sus infinitas lagunas, rara vez encarcelaba a personas como los Dupont. Al menos no podrán intentarlo de nuevo, dijo él, más para sí mismo que para el policía. En realidad, señor Serrano, recomiendo cautela. El tono del comisario se volvió más serio. Personas así no suelen aceptar derrotas fácilmente. ¿Su seguridad personal fue reforzada como sugerimos? Sí, Marcos se encargó de eso. Óptimo. Manténgala por un tiempo, solo por precaución. Después de colgar, Renato permaneció inmóvil, pensativo. La sensación de traición aún era aguda, como una herida recién abierta, no solo por la deshonestidad de Isabel y su familia, sino por su propia ingenuidad. ¿Cómo pudo ser tan ciego? El móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de Mariana. ¿Café por la tarde? Tengo noticias. El Corte Inglés de la Castellana. 16:8. La perspectiva de ver a Mariana trajo una leve sonrisa a sus labios. En los últimos días, habían intercambiado mensajes ocasionales. Ella preguntándole cómo estaba, él agradeciéndole nuevamente por su intervención.
Una amistad improbable, nacida de las circunstancias más inesperadas. A las 16 horas, Renato entró en la cafetería de la librería, lugar que ahora tenía un significado especial para ambos. Mariana ya lo esperaba, más informal que nunca, con vaqueros y un suéter azul. Sin el uniforme del restaurante parecía otra persona, más relajada, más auténtica. Puntual como siempre, comentó ella sonriendo. Hábito empresarial. Él se sentó, notando el libro abierto sobre la mesa. ¿Proust? ¿En serio? Tesis de máster. Ella cerró el libro. El tiempo perdido en la literatura francesa moderna. Fascinante y torturador al mismo tiempo. Renato pidió un café mientras observaba a Mariana. Había algo diferente en ella. Una confianza tranquila, un brillo particular en los ojos. Mencionaste noticias. Sí. Ella ajustó la postura. Renuncié a Le Petit Eye. ¿Por mi culpa? Renato sintió una punzada de culpa. Mariana, lo siento mucho. No. Ella sacudió la cabeza sonriendo. En realidad fue por mí. Recibí una propuesta para dar clases de francés en un colegio bilingüe, media jornada, salario decente, y lo mejor, tiempo para terminar mi tesis. Eso es maravilloso. El alivio era genuino en su voz. Me alegro por ti. ¿Y tú? Sus ojos lo estudiaron con preocupación sincera. ¿Cómo estás lidiando con todo? Renato sopesó la pregunta. La respuesta educada sería estoy bien, pero con Mariana sentía que podía ser honesto. Un día a la vez. Le pasó la mano por el cabello. La empresa está estable, a pesar de los rumores. Mi reputación sobrevivirá, pero la confianza es algo difícil de reconstruir. Sus ojos encontraron los de ella. En mí mismo, principalmente. Mariana asintió comprensivamente. Es natural cuestionar tu propio juicio después de lo que pasó. Pero no te culpes demasiado. Ellos eran profesionales en engañar a la gente. Aún así, las señales estaban ahí. Renato tomó un sorbo de café, amargo como sus reflexiones. Isabel nunca quiso conocer realmente España. Siempre hablaba de regresar a Francia. Las cenas en francés, la insistencia en documentos no traducidos. ¿Cómo no me di cuenta? Porque querías creer. La respuesta de Mariana fue simple, directa. Todos queremos creer que encontramos a alguien que nos valora por lo que somos, no por lo que tenemos o representamos. La observación golpeó a Renato profundamente. Era exactamente eso. Después de años de relaciones superficiales, donde su patrimonio siempre parecía ser el verdadero atractivo, Isabel surgió como alguien que supuestamente ya lo tenía todo. Refinamiento, cultura, cuna. Alguien que estaría con él por el hombre, no por el empresario. Eres muy perceptiva para una camarera, bromeó él, intentando aliviar su propia incomodidad. Y tú eres muy humano para un millonario. Ella devolvió la sonrisa, aceptando la ligereza momentánea. No dejes que una mala experiencia defina todas tus expectativas futuras. Lo estoy intentando. Renato miró por la ventana de la cafetería, observando el movimiento de personas en la librería. ¿Sabías que cancelé todos mis compromisos internacionales para los próximos 2 meses? ¿En serio? El mundo empresarial debe estar en ebullición. Que lo esté. Él se encogió de hombros. Me di cuenta de que construí un imperio, pero ya no sé qué hacer con él o para qué. Necesito redescubrir mi propósito. Mariana consideró sus palabras con seriedad. ¿Sabes lo que diría Proust? Que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Profundo. Renato sonrió. Quizás debería leer más literatura francesa, la legítima, no la versión Dupont. Ambos rieron, un sonido genuino que parecía curar algo dentro de Renato. Era extraño lo cómodo que se sentía con ella, sin necesidad de mantener apariencias o impresionar. Hablando de viajes, continuó él después de un momento, estoy pensando en tomarme unas vacaciones. De verdad, por primera vez en años. ¿A dónde? Aún no lo he decidido. Quizás algún lugar sin móvil, sin internet, sin recordatorios constantes de mi vida aquí. Fuga temporal. Redescubrimiento. Él la corrigió suavemente. Para usar tus palabras proustianas, buscar nuevos ojos.
El sol de la tarde atravesaba las ventanas de la librería, creando patrones dorados sobre la mesa. Por un momento se quedaron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Puedo hacer una sugerencia?, ya preguntó Mariana finalmente. Claro, no huyas demasiado lejos. Sus ojos encontraron los de él con sorprendente intensidad. A veces lo que necesitamos no es distancia física, sino emocional. Una nueva mirada sobre lugares familiares. Renato consideró sus palabras. ¿Como un bistró francés donde una camarera observadora cambió mi vida? Mariana se sonrojó ligeramente. Algo así. El móvil de él vibró. Un mensaje de Marcos. Documentos recuperados. Pruebas suficientes para proceso civil contra Antonio. Llamar cuando puedas. ¿Buenas noticias?, preguntó Mariana, notando el cambio en su expresión. Se podría decir que sí. Él guardó el móvil. Los Dupont pueden haber escapado de la justicia criminal, pero aún puedo demandarlos civilmente. No por el dinero, sino por el principio. ¿Vas a seguir con eso? Renato reflexionó por un momento. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere justicia, quiere exponerlos completamente. Otra parte solo quiere pasar página y seguir adelante. Mariana asintió comprensivamente. Cualquier decisión que tomes será válida. Solo asegúrate de que sea por ti, no por ellos. La sabiduría simple de aquellas palabras lo impresionó. ¿Cuántas de sus decisiones recientes habían sido tomadas basándose en las expectativas ajenas, en los estándares sociales, en la imagen que necesitaba mantener? ¿Alguna vez has pensado en trabajar como consejera, además de profesora?, preguntó él, medio bromeando, medio en serio. No tengo paciencia para personas complicadas. Ella sonrió tomando un sorbo de su té. Tú eres una excepción. Ahora me siento especial, deberías. Ella lo miró directamente. Pocas personas podrían pasar por lo que tú pasaste y aún mantener la dignidad. El cumplido lo tomó desprevenido, tocándolo más profundamente de lo que esperaba. No era adulación o interés, solo reconocimiento sincero de su fuerza. Gracias. Su voz salió más suave de lo habitual. Por todo. No solo por alertarme sobre ellos, sino por esto, por tratarme como persona, no como titular de periódico o patrimonio ambulante. Mariana sonrió. Una sonrisa cálida que iluminaba todo su rostro. De nada. Aunque técnicamente sigue siendo un patrimonio ambulante. Ambos rieron, y Renato sintió algo despertando dentro de él. No pasión o atracción inmediata, sino posibilidad. La posibilidad de conexiones genuinas, basadas en honestidad y reconocimiento mutuo. ¿Puedo invitarte a cenar cualquier día de estos?, preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo con la espontaneidad. No en Le Petit, obviamente. Mariana lo estudió por un momento, como si evaluara la intención detrás de la invitación. ¿Como amigos?, preguntó finalmente. Como dos personas conociéndose, sin expectativas, sin presión. Él sonrió. Prometo no firmar ningún documento o hacer transferencias bancarias internacionales durante la cena. Ella rió, un sonido cristalino que parecía alejar las sombras de las últimas semanas. En ese caso acepto, con una condición. ¿Cuál? Que yo pueda elegir el restaurante. Conozco un lugar pequeño en La Latina, comida española auténtica, nada de bistrós franceses, combinado. Renato se sintió extrañamente ligero, como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros. Cocina española auténtica suena perfecto. Mientras se despedían en la salida de la librería, una llovizna fina comenzaba a caer sobre Madrid. Renato ofreció llevarla, lo que Mariana educadamente rechazó, explicando que vivía cerca y que la caminata le vendría bien. «Te mando un mensaje sobre la cena», dijo ella, ajustándose el bolso al hombro. «Estaré esperando». Observándola alejarse por la acera concurrida, Renato sintió una certeza creciente. La vida que había conocido se había desmoronado, pero de las ruinas, algo nuevo y posiblemente más valioso comenzaba a surgir. No una historia de amor instantánea y pasional como con Isabel, sino una conexión basada en respeto, gratitud y, sobre todo, verdad. Su móvil sonó nuevamente. Era Ricardo, probablemente con más crisis que gestionar, pero por primera vez en semanas
Renato no sintió el peso de la responsabilidad como una carga. Respiró hondo el aire húmedo de la ciudad, sintiéndose curiosamente revigorizado. El imperio seguiría allí mañana. Los problemas, los contratos, las negociaciones, todo esperaría. Hoy había redescubierto algo más importante que cualquier fortuna: la capacidad de confiar, no solo en los demás, sino en su propio juicio. Y eso, percibió Renato mientras caminaba hacia el coche, quizás era el mayor lujo que un hombre en su posición podría desear. Epílogo. Girasoles. Han pasado 3 meses desde la noche que lo cambió todo. Madrid vivía esa peculiar transición entre invierno y primavera, con mañanas frías que daban paso a tardes soleadas. La ciudad latía a su ritmo frenético habitual, indiferente a los dramas individuales que se desarrollaban en su interior. Renato Serrano estacionó su coche, ya no el llamativo importado, sino un modelo más discreto, frente al pequeño edificio en el barrio de Malasaña. Llevaba un ramo de girasoles, una elección que ni él mismo entendía completamente. Algo en los girasoles, con su determinación de siempre volverse hacia la luz, parecía apropiado para el momento. El edificio era sencillo, pero con encanto, con esa atmósfera artística típica del barrio. Subió hasta el 3er piso y tocó el timbre del apartamento 32. Sintió un nerviosismo que hacía mucho no experimentaba. No el estrés de los negocios millonarios, sino esa agitación genuina de momentos personalmente significativos. Mariana abrió la puerta, sorprendiéndolo con un cabello diferente, más corto, que enmarcaba perfectamente su rostro. Vestía vaqueros y una blusa verde sencilla, sin maquillaje. A los ojos de Renato nunca había estado tan hermosa. ¿Girasoles? Ella sonrió, aceptando el ramo. Son mis flores favoritas. ¿Cómo lo adivinaste? Intuición. Él se encogió de hombros, entrando en el apartamento por invitación de ella. En realidad ni siquiera sé por qué los elegí. Simplemente parecían acertados. El apartamento era exactamente como lo había imaginado, acogedor, con estanterías repletas de libros, algunas pinturas abstractas en las paredes y un pequeño balcón, donde diversas plantas prosperaban en macetas coloridas. Era el hogar de alguien que valoraba la sustancia sobre la apariencia, la comodidad sobre la ostentación. «Me gusta tu cabello», comentó él, mientras ella colocaba las flores en un jarrón. «Gracias. Cambio de estación. Cambio de look». Mariana sonrió. «Tú también estás diferente. Más ligero, diría yo». Renato asintió. Las últimas semanas habían sido transformadoras. Después del escándalo inicial, que había ocupado tabloides y columnas sociales por unos días, la vida siguió su curso. Serrano Empresas continuaba sólida como siempre, aunque Renato había implementado cambios significativos en su gestión. «Las vacaciones me sentaron bien», dijo él, aceptando el café que ella le ofrecía. 2 semanas en la casa de la playa, sin teléfono, sin internet, solo yo, algunos libros y el mar. No hacía eso desde la adolescencia. Mariana se sentó en el sofá a su lado, doblando las piernas bajo el cuerpo con naturalidad. «¿Y qué pasó con el proceso? ¿Decidiste qué vas a hacer?» «Lo archivé». Renato tomó un sorbo de café. A Marcos no le gustó. Pensó que los estaba dejando escapar fácilmente. «Pero me di cuenta de que no quiero prolongar esa historia. Están arruinados en Europa, impedidos de entrar en varios países. Justicia suficiente para mí. ¿Y Isabel? ¿O Sofía?» Una leve incomodidad cruzó el rostro de Renato, pero pronto se disipó. «Supe que está en Suiza ahora, intentando empezar de nuevo, me imagino». Él se encogió de hombros. «¿Sinceramente? Espero que encuentre su camino, sin involucrar estafas, preferentemente». Mariana lo estudió con admiración silenciosa. «Eres un hombre sorprendente, Renato Serrano. La mayoría de la gente estaría consumida por el resentimiento. La vida es demasiado corta para vivir en el pasado». Él sonrió. «Además, tengo mucho por lo que estar agradecido. Si no fuera por todo esto, no estaríamos aquí ahora, ¿verdad?» El comentario flotó entre ellos, cargado de significados implícitos. En los últimos 3 meses se habían encontrado regularmente. Cenas, paseos por el Parque del Retiro, tardes en la librería discutiendo literatura.
Una amistad creciente, salpicada por momentos de algo más profundo que ninguno de los dos se había apresurado a definir. «¿Cómo va el nuevo trabajo?», preguntó él cambiando sutilmente el tema. El rostro de Mariana se iluminó. «Maravilloso. Los alumnos son increíbles, tan ávidos por aprender». Su entusiasmo era contagioso. «Y conseguí finalizar la tesis. La defensa será el próximo mes. Estaré allí». La respuesta vino automáticamente, sorprendiendo a ambos con su naturalidad. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Por la ventana abierta entraba la brisa cálida de la tarde y los sonidos distantes de la ciudad. Mariana se levantó para poner una música suave, algo en francés que Renato no reconoció, pero apreció inmediatamente. «¿Edith Piaf?» «Impresionante». Ella levantó las cejas. «Alguien ha estado estudiando música francesa. Tengo una excelente profesora». Él sonrió, refiriéndose a las clases informales de francés que ella había comenzado a darle, más como diversión que como estudio serio. Mariana regresó al sofá, esta vez sentándose un poco más cerca. «Hablando de eso, recibí una invitación para un congreso en París a principios del próximo año. 3 semanas en la Sorbona. Eso es increíble». La alegría de Renato por ella era genuina. «Una oportunidad perfecta para tu carrera académica». «Sí, y...» Ella dudó como quien reúne coraje. «Estaba pensando si te gustaría ir. No al congreso, obviamente, sino a París conmigo». La propuesta lo tomó desprevenido. París, la ciudad que casi había sido el escenario de su mayor error, ahora ofrecida como telón de un posible nuevo comienzo. «¿París?». Él la miró con curiosidad. «¿Estás segura?». «Después de todo, exactamente por eso». Mariana tocó ligeramente su mano. «París no debe ser para ti solo la ciudad donde casi te engañaron. Mereces conocerla de verdad, con alguien que realmente aprecie tu compañía, sin segundas intenciones, sin documentos que firmar». Ella sonrió. «Solo 2 amigos explorando la ciudad luz. Amigos». Renato repitió la palabra, sintiendo que ya no definía adecuadamente lo que había entre ellos. Mariana percibió su vacilación. «O algo más, quizás, si es lo que tú quieres». Su honestidad era refrescante. «No tengo prisa, Renato, ni expectativas predefinidas. Solo sé que me gusta estar contigo». La simplicidad de la declaración tocó a Renato profundamente. No había artificios, no había manipulación, solo verdad ofrecida sin presión. «A mí también me gusta estar contigo». Él sujetó la mano de ella con más firmeza, más de lo que imaginé que sería posible después de todo. «Entonces, ¿esto es un sí para París?». Renato reflexionó por un momento, luego sonrió. «En realidad tengo una contrapropuesta». Él se acomodó en el sofá, girándose para mirarla. «¿Y si empezamos con algo más cercano? Sitges, quizás, un fin de semana, para ver cómo es viajar juntos». El rostro de Mariana se iluminó. «Me gusta esa idea, mucho. Y después, quién sabe, París». Él completó. «Esta vez por razones correctas, con la persona correcta». El momento que siguió fue de silencio elocuente, de esos en los que las palabras se vuelven superfluas. Renato se inclinó lentamente, dándole a ella todo el tiempo para retroceder si quería. Mariana no retrocedió. Cuando sus labios se encontraron, fue como si un círculo finalmente se completara, no el final de una historia, sino el verdadero inicio. El beso fue gentil, exploratorio, sin la pasión desenfrenada que enmascara la falta de sustancia. Era el gesto de 2 personas que habían aprendido el valor de la paciencia, de la honestidad y de la construcción gradual de algo genuino. Cuando se separaron, ambos sonreían. No había vergüenza, solo la sensación de algo natural siguiendo su curso. «Creo que esto responde a muchas preguntas», dijo Mariana, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Y crea muchas otras». Renato acarició su rostro. «Estoy ansioso por descubrir las respuestas. Contigo». El resto de la tarde transcurrió en conversaciones que fluían sin esfuerzo, planes tentadores para el futuro cercano, y la sensación creciente de que algo raro y valioso había surgido de las cenizas de una casi tragedia. Cuando Renato finalmente se despidió,
Ya de noche, había una certeza tranquila en su corazón. Lo que comenzó con una camarera atenta y un cliente solitario en un bistró francés, se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. La semana siguiente, volvieron al Le Petit Bistrot, no para revivir traumas o exorcizar fantasmas, sino para resignificar el lugar que los había unido. Se sentaron en la mesa donde todo había comenzado, ahora como pareja, y pidieron el mejor vino de la casa. Por la verdad, brindó Mariana levantando su copa, por difícil que sea el camino hacia ella, y por los nuevos comienzos. Renato completó, sus ojos fijos en los de ella, que a veces están más cerca de lo que imaginamos. Las copas tintinearon, el sonido cristalino mezclándose con la suave melodía del piano. No era el fin de una historia, sino el prólogo de otra, escrita no con la tinta de la codicia o el engaño, sino con la sinceridad de quien aprendió, de la manera más dura, el verdadero valor de la confianza. Y entre ellos, en el centro de la mesa, un único girasol en un jarrón de cristal, recordaba a ambos que, incluso después de las tormentas más devastadoras, siempre existe la posibilidad de volverse hacia la luz. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Renato y Mariana haya tocado sus corazones. La confianza, cuando se rompe, puede parecer imposible de reconstruir, pero como hemos visto, a veces es necesario perder algo valioso para encontrar algo verdaderamente precioso. Para seguir navegando por historias igualmente cautivadoras y emocionantes, no dejen de acceder a nuestra lista de reproducción especial Corazones en Reconstrucción, disponible en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa despertó emociones en usted, demuestre su aprecio dejando su me gusta y suscribiéndose a nuestro canal. Todos los días, traemos nuevas historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas, con personajes que podrían ser cualquiera de nosotros. ¿Qué haría usted en el lugar de Renato? ¿Conseguiría perdonar y seguir adelante? ¿O qué habría hecho si fuera Mariana al descubrir la conspiración? Comparta sus reflexiones en los comentarios de abajo. Nos encanta leer sus opiniones e intercambiar experiencias con nuestra comunidad. Hasta la próxima historia, donde nuevas emociones le esperan.